Hola, ¿qué tal, mi gente? Byron Gonzalez here for a SoCal Sound session. And today we are here on location at Arroz and Fun, a cool little coffee shop here in, it's right by the LA Historic Park. You might know of it. And today, hoy en día, tengo el honor de introducir y bienvenir, ¿así se dice? Sí. Aquí, hoy en día, tenemos al magnífico, the purveyor of chill vibes, así lo digo. Caloncho, un gusto tenerte aquí. Gracias. He sido un fan por un largo tiempo y pues estoy súper emocionado de tenerte. Gracias, carnal, por la invitación. Sí, pues, hey, ¿cómo estás? Acabas de llegar ayer y ¿todo bien? ¿LA is treating you fine? Sí, encantado de estar acá. No puedo creer que esto sea un trabajo. ¿Verdad? Ya sé. Yo tampoco, que mira, estoy hablando con Caloncho. Igualmente. Quiero hablar sobre tu nuevo disco, Tofu, y también un poquito de Malvadisco, pero primero quiero saber quién es Caloncho la persona. Para ti, ¿qué prefieres, el café o el té? El café. El café. ¿Y cómo? ¿Solo blanco o negro? O Sí. Solo café así. Un buen café. En la mañana. No tan roasted, como medium roasted. Okay. Más ácido, ajá. Ok. ¿Y tú eres una persona que se levanta temprano o se duerme tarde? Era una persona que se dormía tarde y ahora no. Ahora No. me levanto temprano. No se puede. Exacto, es una o la otra. A ti cuando estabas creciendo, ¿qué era un disco, un CD que no pudiste parar de escuchar? Un disco que no podía parar de escuchar. Nevermind. Oh, ¿de Nirvana? Nirvana, sí. Y de esos mixtapes de reggae que hacía really? mi hermano, sí. Digo, hablando de 12, 13 años. Wow. Sí. ¿Y CD, lo escuchaste hasta que le hiciste scratching? Exacto. Hasta que dejó de sonar. Sí, qué bueno. Para ti, ¿te gusta leer? Sí. ¿Tienes un libro favorito? He leído unos que me han marcado mucho. En los últimos par de años leí unos de un autor que se llama Yuval Noah Harari. Uno se llama Sapiens. Sapiens. Y estoy leyendo la continuación que se llama Deus. ¿Y qué te ha traído de ese libro? Que es historia. Oh, ok. Entonces, ¿te gusta saber del pasado? No necesariamente. Me gusta saber por qué yo soy lo que hoy día soy y por qué la sociedad se comporta de la manera en la que se comporta. Y a través de la historia podemos encontrar el origen de la religión, de la política, de nuestra manera de ser y socializar. Oh, qué chido. Pues sí, eres muy mental, ¿no? Oh, no, es, ¿cómo se dice? Introspectivo. Introspectivo. Sí, mira, no me considero intelectual ni nada así, tampoco leo mucho así que tú digas, pero Ajá. siento que es como la mejor manera de encontrar respuestas que a mucha gente se resuelve con religión, que eso a mí no me deja cómodo. Es cierto. Prefiero llegar a otro sitio de más sensatez. Y a ti mismo, tú también, a tu lujo cuando lees lo que lees, no que alguien te anda diciendo, lea esto. Exacto. ¿Verdad? Sí, no, yo lo encuentro por azar, por casualidad. Ok. Y ahora esta pregunta te vamos a hacer conocer. ¿Cuál es tu comida favorita? Primero, tacos. Tacos. Comida mexicana, comida india y comida japonesa. Ok, es el cuarto. Pero escuché que es recientemente vegan o vegano. ¿O estás...? Como a base de plantas. Ajá. Y trato de no consumir productos que tengan interacción con animales. Ajá. Ok, ¿y cómo ha cambiado tus dishes favoritos en ese...? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Culturalmente no hay una pérdida. Ok. Simplemente hay un shift hacia algo que sea sostenible. Uh-huh. Pero es igual de rico, igual de gratificante, pero sin muerte, sin violencia, sin esa huella gigantesca a medio ambiente. Y yo pienso también, porque yo también era vegano por un año y más saludable. ¿Te sientes también, mejor? sí. Eso. Pero, no, o sea, sí. Siento que eso es un valor agregado extra. Sí, sí. ese cherry on top. Ajá. Ahora quiero hablar de tu nuevo disco, Tofu. Y sí. Pues, no sé si el nombre del disco fue tu decisión de hacer plant-based, pero
¿Fue esa la razón que llamaste a tu nuevo disco Tofu? ¿O cuál fue? Inicialmente fue porque me gusta mucho la palabra, así de simple, sí siento que es muy bonita. Me parece muy simétrica, 4 letras, fonéticamente atractiva, appealing. Ok. Y por supuesto que ya si vamos más deep, me gusta lo que representa, que al final comer a base de plantas no es necesariamente una dieta, es a lo que voy. Es una manera de identificarse en la tierra y conectar con el animal que somos, tratando de no perder el vínculo con el resto de los animales. Oh, interesante. Y ahora eso. Pero cuando escuché el disco no hay temáticas sobre eso tanto. No necesariamente, No. te digo sí. Solo fueron algo. Tengo una canción que se llama así, que va a salir después. Pero sí, más bien tiene que ver con la narrativa o el discurso paralelo a la música, que trato de poner siempre porque no se trata nada más de canciones. Se trata de compartir mensajes chingones en donde la música es vehículo. Sí, en este disco escuché mucho mensaje. En este disco escuché mucho mensaje así de amor, de conocer a uno mismo con una pareja o cualquier pareja, amigo, Sí. pareja romántica, y de hacer conversaciones para que pues no haya un mystery detrás. ¿Eso fue algo que influenció muchas de tus letras o de la intención de este disco? Sí, en general creo que me gusta que la gente se sienta bien con las canciones. Yo lo hago también para sentirme bien o para hacer sentir bien a alguien. De que, mira, te regalo esta. Escúchala, es un mensaje para ti, ¿no? Así. Entonces sí. Y me imagino que has hablado mucho sobre el disco, pero en todas estas entrevistas que has tenido, las pláticas, ¿has encontrado algo nuevo que no vistes antes cuando estabas haciendo el disco, que ahora sí lo miras? Sí pasa. Sobre todo cuando me preguntan del origen del nombre. Inconscientemente, pues por eso está ahí también. Ok, entonces Sí. siempre hay algo de aprender, ¿no? Sí. Y una vez que las cantas, y es como un camino que repasas y ya te das cuenta cuáles son los shortcuts, ¿no? Los atajos, de que ya no quiero este. Ya una vez que encuentras el atajo dices, ¿por qué no puse esta letra? ¿Por qué no puse esto rima mejor que esto? Tiene más sentido esta palabra. Oh, qué interesante. Entonces, con eso, cuando te miramos en vivo, ¿es algo que haces, que agregas? Sí, Oh, lo cambio. Entonces hay diferentes versiones cuando está en vivo. Sí, cambio palabras. Ok. Ajá. ¿Y vas a sacar una versión 2 de la canción o solo especial para la gente que te mira en vivo? Yo creo que es para el en vivo, sí. Porque también es muy molesto tú como audiencia que te estén cambiando lo que fuiste a ver. Que ya viene la parte y te quedas cantando solo y dices, aquel güey en el escenario bloqueándose una parte nueva y dices, Sí. sí, pero no. Ah, ok. Sí, es algo, es un conflicto a veces, ¿no? Sí, de expectativa. Oye, ahorita es un buen tiempo para recordar a la gente. Él va a tocar el The Glass House agosto 14 y el La Fonda agosto 16. Ahí está. Correcto. Siempre pienso que te vi una vez at The Roxy y fue súper, súper fun. Te parecías un marinero. Ah, sí. Porque tu música es como beachy vibes. Sí, correcto. ¿Y cómo llegó a surgir ese sonido para ti? No sé mucho sobre la geography de México. ¿Vives cerca de una playa o fuiste a la playa cuando eras chico mucho? Relativamente cerca. Disfruto mucho la naturaleza en general. Y creo que más bien hago música en función de la música que me gusta escuchar. Y me gusta esa sensación, ese vibe. Y es algo como muy natural que haya llegado ahí. Ok, entonces perfecto. No es algo forzado. No. Siento que expando los límites cada vez que puedo, pero no me voy tan lejos como para sentirme incómodo. ¿Y cómo sentiste que expandaste los límites o cómo te pusiste un challenge con este nuevo disco, Tofu? Creo que más que irme a sitios desconocidos,
quería que fuera cómodo, quería que fuera agradable, que fuera simple, sencillo, fácil de entender. Entonces la instrumentación y la producción es muy sutil, pero tiene mucho ear candy como normalmente. Sí, me gusta. La única canción que ahorita para eso es Dime pa' saber y Me Guacha encanta. Checa. Sí. Wow, eso de verdad mi relajo. Como no estoy en un jacuzzi, pero siento que estoy en un jacuzzi. ¿Sabes? Son cómodas, ¿no? Sí. Para la audiencia que tal vez no te conozca o no son mexicanos, ¿me puedes contar o a la audiencia qué es Guacha Checa? Yo sé, pero para la audiencia. Guacha Checa es una canción que usa palabras slang, o sea, palabras no formales que vienen de anglicismos. Es decir, palabras que en algún momento fueron en inglés y que se están pronunciando en el español y que se quedan grabadas, ¿no? Okay. Informales. Entonces, guacha viene de watch y checa viene de check, ¿no? Que es como decir, observa y observa, ve y observa, mira y ve, no sé. Sí, y experience para mí. Sí. Y pues justo es una canción que habla como de perspectiva, de que observa lo que tienes a tu alrededor. Sí. Sé que estás miserable en este momento, pero ve lo que sí tienes, tal vez te pueda ayudar. Qué lindo. Sí, pues como dijiste, es sutil, pero con un mensaje, con algo para relajarte, ¿no? Sí. Pues con eso, aquí terminamos la entrevista y nos vas a tocar unas canciones en acústica. Perfecto. Caloncho, un placer de tenerte aquí, de hablar contigo. Y te deseo mucha suerte con el disco, con todo que viene, el nuevo sencillo que tal vez venga muy pronto. A ver. Mil gracias por este espacio y por tu tiempo. Ok, pues ahorita Guacha Checa a Caloncho va a tocar unas canciones. No se vayan de aquí. Gracias por ver. Tal vez aún no te das cuenta de lo que tienes a tu alrededor. Refrescante como menta, entra lenta esta sensación. Suelta todo lo que pesa, deja atrás todo lo que pasó. La ocasión está perfecta, guacha, checa, donde andas hoy. Yo creo en lo que crees, soy tu equipo, somos uno. Y veo lo que ves, vaya amor tan oportuno. Qué ganas de vivir si tú estás junto a mí. Tienes cielo en la cabeza, tienes tierra para cosechar. Y eres parte del planeta, bola inquieta, y es tu mamá. Yo creo en lo que crees, soy tu equipo, somos uno. Y veo lo que ves, vaya amor tan oportuno. Qué ganas de vivir si tú estás junto a mí. Creo en lo que crees, soy tu equipo, somos uno. Y veo lo que ves, vaya amor tan oportuno. Qué ganas de vivir si tú estás junto a mí. Qué ganas de vivir si tú estás junto a mí.
quiero ser de ti un buen recuerdo, un lugar bonito en el cerebro, una bocanada de consuelo, un par de guacamayas en el cielo. No es tan imposible la utopía, tú con tus ideas, yo las mías, coincidir en esta travesía, por si no te encuentro en otra vida. Amor, tal vez nos queda solo el día de hoy. Amémonos entonces, por favor. Dejemos que este día todo fluya. Amor, yo quiero para nosotros lo mejor. Podríamos subir como vapor, dejándonos caer como la lluvia. Brindo por ahorita al ritmo que mi cora palpita. Siento un cosquilleo cuando te veo, que le prende un switch a mi deseo de algún universo paralelo. Creo que desde antes ya te quiero. Amor, tal vez nos queda solo el día de hoy. Amémonos entonces, por favor. Dejemos que este día todo fluya. Amor, yo quiero para nosotros lo mejor. Podríamos subir como vapor, dejándonos caer como la lluvia. Brindo por ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y ahora tengo ahorita, si solo tengo ahorita. Y ahora tengo ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y ahora tengo ahorita, si solo tengo ahorita. Y ahora tengo ahorita al ritmo que mi cora palpita. Brindo por ahorita al ritmo que mi cora palpita. ¿De qué me sirve preocuparme? Vaya afán de arruinarme el día. Nada gano lamentarme, si aquí estamos vivos todavía. Y si de pronto se complica, pues fuga para Magahuita, y estresarme perjudica. Recuerdo que somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Solo quiero relajarme, llamarte de la melancolía. Me concentro en lo importante, programarme en busca de alegría. Y si de pronto se complica, pues fugo a una playa bonita, y estresarme perjudica. Recuerdo que somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Somos instantes,
que llegan y se van. Somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Y eso fue todo. Gracias.